El lunes 18 de enero de 2010 llegué a mi oficina y pensé que iba a ser como cualquier otro lunes, hasta rutinario, si se quiere. Revisar correos electrónicos, hablar con la editora general de cómo las noticias del fin de semana impactarían sobre la siguiente edición del semanario Z, ver las cuestiones administrativas. Pero el lunes 18 de enero de 2010 fue el día en que por primera vez formalmente me enteré que alguien quería matarme. No nada más a mí, a dos compañeros más, a la editora general, Rosario Mozo Castro, al codirector César René Blanco. Pasaba la 1 de la tarde cuando me comunican una llamada. Era un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Me dijo que tenía que proporcionarme una información que él consideraba que era importante, que él no podía hacer mucho, pero que me la daba para que yo tomara las decisiones pertinentes. Vivimos en una frontera que es muy dinámica con Estados Unidos. Vivimos una vida binacional en muchos sentidos, de mucha riqueza, en una cuestión comercial, en una cuestión académica, incluso política. Pero también esta frontera, esta ubicación geográfica del norte de México con el sur de los Estados Unidos, nos trae un grave problema, que es el narcotráfico. Los cárteles de la droga utilizan nuestra frontera para cruzar la droga de México hacia los Estados Unidos, el principal país de consumo de drogas, y de los Estados Unidos hacia acá para cruzar dinero ilícito y armas. En ese sentido, me platicó el funcionario de los Estados Unidos, las agencias antinarcóticos y federal de investigación estaban realizando una indagación sobre los cárteles de la droga en esta frontera mexicana y estadounidense. Y habían tenido la oportunidad de intervenir los teléfonos de algunos miembros del cártel Arellano Félix que cruzaban hacia los Estados Unidos. Escuchando estas grabaciones, se dieron cuenta que un lugarteniente de este cártel dio la orden a su brazo armado, a su grupo de sicarios, de que me asesinaran y asesinaran a mis compañeros. Estaba sola en mi oficina. Mi primer pensamiento fue de molestia. Qué afán de esta gente de no dejarnos hacer nuestro trabajo. El segundo fue de frustración. ¿Cómo se puede vivir en un país con tanta impunidad? En un país en el que no hay las mínimas condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa, de expresión, de pensamiento. ¿Cómo puede ser posible que los criminales en su impunidad nos amenacen a nosotros? Y amenazan a los periodistas y amenazan a la sociedad, que cuando matan a un periodista pierde información y se vuelve un poquito más sorda, un poquito más muda, un poquito más ciega. Estaba realmente molesta. Estaba pensando que estaba en esa oficina en la misma que he trabajado en los últimos 23 años. 4 años atrás, en el 2006, cuando don Jesús Blancornelas, el fundador del periódico, supo que iba a morir, nos legó su semanario en una codirección a su hijo César y a su servidora. Y nosotros, cuando tomamos el periódico, quisimos hacer un cambio. Quisimos que se notara que había un cambio en la dirección. Sabíamos que la línea editorial del periódico no iba a cambiar, que íbamos a continuar haciendo periodismo de investigación. Hicimos cambios físicos, cambios que dieran certeza hacia el interior del semanario a nuestros compañeros y que dieran una nota de frescura hacia el exterior también. Uno de ellos fue remodelamos el periódico. Ampliamos oficinas, tiramos algunas, cambiamos completamente la fachada. Para el final de la obra yo dejé mi oficina, la misma que ocupo desde hace 23 años. En una de esas ocasiones pasó don Jesús Blancornelas a saludarnos, camino a su terapia de salud, y observa todos los cambios que estamos haciendo. Me dice, ¿dónde está tu oficina? ¿Qué estás haciendo ahí? Subimos la escalera, es la primera oficina del lado izquierdo inmediatamente, y estaba toda derrumbada. Había paredes caídas, la última parte que íbamos a concluir en la remoción de Z. Me dijo, te quiero pedir un favor, Adelita. Quiero que tu escritorio
no lo pongas aquí. Hay una ventana sobre mi oficina. No quiero que lo pongas frente a la ventana. Yo me quedé sorprendida porque no tenía el caso donde ponía mi escritorio, creo. Me dice, ponlo así, transversal a la ventana. Le digo, ¿por qué, Jesús? Dice, porque aquí lo tenía Francisco Javier Ortiz Franco y aquí lo tenía Héctor Félix Miranda. Los dos ocupantes anteriores de mi oficina fueron asesinados. Héctor Félix Miranda en 1988. Sus asesinos recuperaron la libertad hace un año. Están trabajando de nueva cuenta, de hecho, aquí en Tijuana, para quien fue el sospechoso y es el sospechoso intelectual del asesinato del periodista Jorge Jangrón. Francisco Javier Ortiz Franco, el editor general del semanario Z, fue asesinado en el 2004 por el cártel Arellano Félix frente a dos de sus pequeños hijos. El propio Blanco Ornelas sobrevivió a un atentado en 1997. Esa era parte de mi frustración, es decir, no nos dejan trabajar. ¿Qué más quieren? ¿Qué es lo que pasa? Puse mi escritorio así. No vaya a ser el escritorio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy sola en esta oficina, acabo de recibir esta información. ¿Qué hago? En ese momento le hablé a la persona que más confianza le tenía de parte de las autoridades que estaban combatiendo el narcotráfico. Desafortunadamente, entonces, como ahora, no son muchos los que están comprometidos. Le hablé al general Alfonso Duarte, que era el comandante de la segunda zona militar aquí en Tijuana, y nos puso una escolta militar, media escolta militar, 7 elementos armados por persona. Había fuera de las oficinas de Z 21 elementos del ejército. Fueron los meses más difíciles de nuestra vida. Perdimos la privacidad, perdimos la intimidad, perdimos nuestra vida social, por supuesto. Vivíamos de nuestra casa al periódico, del periódico a nuestra casa, escoltados las 24 horas del día por elementos del ejército mexicano, porque en este país no hay condiciones para ejercer la libertad de expresión. No pasó mucho tiempo, fueron algunos meses difíciles, insisto. Sí hubo cuestionamientos de parte del equipo editorial si seguíamos haciendo o no seguíamos haciendo lo que el periodismo que se hace en el semanario. ¿Vale la pena arriesgar la vida? Blanco Ornelas ya había dado respuesta a esa pregunta en el 2004, cuando asesinaron a mi compañero Francisco Javier Ortiz Franco, un momento muy difícil para el semanario. Jesús Blanco Ornelas pensó en cerrar el periódico. No vale la pena una vida, Adela. No vale la pena seguir haciendo algo que en México no podemos hacer. ¿Cuántas muertes más queremos para entender que en este país no hay condiciones para la libre expresión? Quienes estábamos alrededor de él, lo convencimos de seguir adelante, de hacerlo por ellos, por nuestros compañeros, por quienes nos antecedieron, por Héctor Félix, por Francisco Javier, por el propio Blanco Ornelas. Y nos quedamos. Y se quedó una gran parte del equipo que ahora yo me honro en encabezar. Y seguimos haciendo periodismo de investigación. ¿Por qué nos amenazan? Por la impunidad y por la corrupción. Porque nosotros investigamos lo que el gobierno no quiere que ustedes sepan. Y nosotros publicamos lo que los criminales no quieren que ustedes sepan. Nosotros hacemos un periodismo donde le estamos diciendo a nuestra sociedad, estos son los malos. Este es su nombre y esta es su cara. Si lo ves, denúncialo o córrele por lo pronto. Estos son los políticos que están corrompidos con el narcotráfico o que están robando solitos. Estos son los que están mal administrando nuestros recursos. Y todo lo hacemos investigando. Como periodistas tenemos esa ventaja de saber a qué fuente acudir, a dónde acudir, dónde buscar el documento para poder decirle a nuestra sociedad qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo con sus recursos, quién nos está vulnerando, quién nos está poniendo en una seria condición de riesgo por corromperse por el crimen organizado. ¿Qué hacemos para sobrevivir? ¿Qué hicimos después de eso? Nosotros construimos lo que hemos llamado una red de protección en 2 vías. La primera es una red
que incluye a todas las organizaciones y asociaciones de defensa y de protección de los periodistas, de los derechos humanos y de la libertad de expresión, nacionales e internacionales. Hay muchas, dependen de nosotros, de ustedes, de la gente que contribuimos a que sigan garantizando o por lo menos pugnando porque se garantice nuestra libertad, nuestras libertades, entre ellas la de expresión. El Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, la UNESCO, tantas organizaciones. Hacemos una carta, decimos las condiciones bajo amenaza en las que estamos trabajando en el semanario, se las mandamos a estas organizaciones y esas organizaciones lo que hacen es mandar a su vez cartas y alertas al gobierno mexicano para decir que los periodistas amenazados no estamos solos, que hay quien nos está viendo a lo lejos, que hay quien nos está apoyando. Y esa presión funciona, particularmente en un gobierno como el que actual tenemos, donde la crítica exterior es de suma importancia para el presidente de la República, funciona. Es decir, si se voltean a ver a los periodistas y se va a ver, no le puede pasar algo a este periodista, uno más. A pesar de eso, en un reciente informe de la UNESCO, México está empatado en primer lugar con Afganistán como el país de más peligro para los periodistas. Más de 100 periodistas han sido asesinados desde 2000 a la fecha en nuestro país. 35 en los últimos años, en los últimos 5 años. No es una situación positiva para la libertad de expresión. Seguimos haciéndolo porque contamos con el apoyo de esta sociedad organizada, nacional e internacional, y lo más importante, porque contamos con el apoyo de nuestra sociedad. Quienes adquieren el semanario Z, quienes leen el semanario Z, no nada más se están enterando de lo que está sucediendo, están apoyando un proyecto de libertad de expresión. Nuestra sociedad requiere de proyectos de independencia periodística para ser una sociedad madura, para ser una sociedad más participativa. Desde la sociedad, desde el ejercicio de la libertad de expresión, no nada más del periodismo. Creo que en los últimos años México ha avanzado con instrumentos de la sociedad civil para supervisar a los gobiernos. Ya no nada más los periodistas estamos haciendo investigación periodística, ya hay organizaciones de ciudadanos que también se dedican a ello y que también pagan las consecuencias y que también ponen su vida en riesgo. A esa amenaza del 18 de enero del 2010 han seguido otras. Han querido asesinarme, han querido asesinarnos, han querido acabar con las oficinas del semanario y los gobiernos han querido difamarnos. Ha habido sobradas ocasiones en los últimos años, particularmente en los últimos 4 años, cuando cuando publicamos algún reportaje donde estamos revelando la corrupción en un gobierno estatal o en un gobierno federal o incluso municipal, hay una reacción contra los periodistas. Nos intentan difamar, que es una especie de matar también, asesinar la credibilidad moral de una persona para acabar con un medio. También es una forma de matar. Sobrevivimos, insisto, gracias a nuestros lectores, gracias a las organizaciones que provienen de la sociedad civil. ¿Vale la pena? Por supuesto que la vida no vale la pena perderla, pero ¿vale la pena el riesgo? Creo que sí. Creo que ejerciendo nuestra libertad de expresión, en nuestro caso, a partir del periodismo, contribuimos a una mejor sociedad. Contribuimos a una sociedad más informada y a una sociedad que va a ser capaz de tomar decisiones, sea en una elección, sea en una organización, sea en una manifestación, cualquiera que sea su forma de hacer un mejor gobierno, de por lo menos pugnar por un mejor gobierno. El apoyo a la libertad de expresión está en cada uno de nosotros, en cómo leemos, en cómo analizamos, en cómo vemos. Así hemos sobrevivido y por el escritorio. Gracias.